Bueno, ya es momento de empezar a preparar los materiales para nuestra escena. Habíamos visto en el capítulo anterior la iluminación, ya tenemos el acabado que nos va a dar dicha iluminación, pero lógicamente haremos correcciones, sobre todo cuando ya tengamos la configuración del material hecha. Para preparar materiales en Houdini, nos vamos a ir dentro del apartado del Network de Math. También tenemos la posibilidad de irnos a Shop, pero en Math nos va a dar la posibilidad de poder tener los materiales abiertos y hacer modificaciones de forma mucho más extensa y sobre todo local. Para ello, para trabajar los materiales lo podríamos hacer directamente en el propio viewport, pero sí es verdad que lo más cómodo sería ya trabajar en lo que sería la propia ventana de render y que tengamos una representación, un feedback lo más rápido de cuál sería el acabado. Sobre todo porque Houdini permite conectar perfectamente todo lo que ocurra en cualquiera de los nodos del material con el propio nodo, perdón, con la propia vista de render. Vale, dicho lo cual, vamos a empezar con el material más general que podemos encontrar. Si queréis incluso ver una librería de materiales que tiene, Houdini tiene aquí una pestaña, que es la paleta de materiales, y veréis que viene catalogado por diferentes categorías, con lo cual perfectamente nosotros podríamos empezar a funcionar con cada uno de ellos. El más genérico, que podríamos decir que está pensado para casi el 90%, el 99% de las superficies, es el shader principal, ¿vale? Este shader principal nos va a dar juego pues casi para cualquier situación. Si queréis empezar directamente desde la pestañita de Math, buscamos Principal Shader y nos vamos a encontrar dos, Shader y Shader Core. Como vamos a conectar o vamos a trabajar directamente con texturas, vamos a trabajar directamente con Principal Shader, que nos va a permitir hacer una conexión directamente con las propias texturas. Bueno, el Principal Shader, ¿vale?, nos va a permitir trabajar de manera externa con cada uno de sus inputs la conexión a través de texturas, o directamente podríamos irnos a la tercera pestaña, el apartado de texturas, y podríamos hacer que esta conexión se pudiese hacer de manera, ¿vale?, local en nuestro propio disco duro. Es importante, independientemente del camino que optemos para poder cargar una textura o conectar una textura, que siempre utilicemos, ¿vale?, lo que sería rutas relativas al propio proyecto, para así evitar que perdamos cualquier tipo de textura en el camino si estamos haciendo una referencia a una ruta externa a nuestro propio proyecto. ¿Vale? Bueno, dicho lo cual, vamos a darle un nombre, acantilado, y directamente lo vamos a asignar. Para asignar un material en Houdini tenemos varios caminos, y el primero de ellos, el más cómodo, sería directamente el poder arrastrar al propio viewport. Es un viewport de render 3D, con lo cual permite reconocer el modelo, ¿vale? Yo podría arrastrarlo. Si yo le doy directamente a render, vais a ver que al arrastrarlo sobre la parte donde coincide la propia geometría, nos va a permitir, en el momento que nosotros rendericemos, el poder visualizar ya automáticamente el material en el modelo. Esto es comodísimo, ¿vale? Y esto nos va a permitir con cualquier material o cualquier nodo que esté afectando al material previsualizar su resultado. Si lo arrastro directamente al otro, veis que me va a actualizar. Voy a darle a actualizar para que así podamos ver esos cambios, y cualquier cambio que yo haga va a tener una implicación ya automáticamente en ambos nodos, en ambos modelos. Otra posibilidad otra posibilidad que tenemos también para poder asignar un material sería en la pestaña de escena, y dentro de la pestaña de escena o directamente en el nodo, en el network de objetos, ¿vale?, nos vamos a lo que serían los nodos que corresponden a la geometría, y veréis que en sus propiedades, en la pestaña de render, sería la segunda pestaña que encontramos, desde aquí también tendríamos la posibilidad de poder conectar un material haciéndolo directamente a la ruta del network donde está el propio material, con lo cual serían dos caminos. Tendremos un tercero, pero eso ya lo veremos en la parte más avanzada, en el cual nosotros podríamos aplicar materiales por caras. Dicho lo cual, seguimos en nuestro render view, vamos a asegurarnos que vamos a guardar, como siempre para evitar problemas y perder, versión 1, y volvemos otra vez a nuestro apartado de shading. Dicho lo cual, vamos a cargar lo que sería la textura principal que va a afectar al modelo, y como en cualquier otro material vamos a tener tres cualidades fundamentales que van a afectar a cualquier superficie. El color base o basic, aquí lo tenemos como base color, tenemos la zona de specular y la zona de reflexión, y luego por último tendríamos la zona de transparencia o refracción. En nuestro caso solo vamos a trabajar la parte relativa a lo que es el specular, que estaría conectado directamente con la reflexión.
en el que controlaremos la cantidad de reflexión que va a tener y la deformación, o en este caso la dispersión que va a tener a través de su roughness. Por último, vamos a conectar un mapa que afectará al propio color. Para ello vamos a trabajar con un material un poco más complicado y vamos a ver cómo poder combinar diferentes texturas en un solo material y así crear una superficie un poco más complicada. Vamos a hacer una llamada a una textura. Para eso buscamos el nodo de texture y este nodo de texture nos va a permitir pues, poder leer de nuestro disco duro directamente lo que sea una textura. Vamos a renombrar, lo vamos a llamar Rock 1 y buscamos en la librería de texturas. En este caso he buscado en un grupo de mapas que tuviesen la posibilidad de poder trabajar con diferentes configuraciones, como es el color difuso. Aquí tengo mi textura de color difuso y también he intentado buscar que esta textura también tenga una versión para el mapa de normales. Lógicamente esta textura a ser posible que pueda ser repetible, ¿vale? Tenemos también la versión de normales. Esta normales va a permitir añadir ese pequeño detalle que en la geometría no está presente y que lo podamos implementar, ¿vale?, a través de su mapa de normales. Bueno, dicho lo cual, empezamos por el mapa de color o la textura de color y directamente aquí podríamos nosotros previsualizar esta textura sin necesidad de que se viese la totalidad del material. Para ello arrastramos la textura y le damos otra vez a render y vais a ver que cualquier nodo que nosotros arrastremos directamente al render view nos va a dar la posibilidad de poder obtener el resultado exclusivamente de lo que está ocurriendo en ese nodo. Eso es una auténtica maravilla. ¿Por qué? Porque tenemos un feedback completamente rápido, ¿vale?, de los cambios que puedan sufrir la combinación de varios nodos. Si lo añado también al otro, veis que automáticamente me está previsualizando lo que está ocurriendo en uno y en otro, ¿vale? ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Bueno, lo primero que voy a hacer es modificar las coordenadas de repetición de la textura. Veis que tenemos aquí una entrada que corresponde a la parte de la textura o coordenadas UVs que hicimos en el capítulos anteriores, y luego tenemos el resultado, que sería el color, que sería el que nos va a dar la posibilidad de poder conectarlo con cualquiera de los atributos que tiene nuestro material. Ahora mismo, como está aislado, solo nos está previsualizando lo que realmente ocurre en este nodo. Dicho lo cual, vamos a utilizar dos nodos. El primero es el nodo que nos va a permitir UV Coordinate, nos va a permitir leer las coordenadas UVs que ya tiene el propio modelo. Este señor simplemente nos sirve para poder leer la información de las coordenadas UVs. ¿Qué es lo que necesitaríamos ahora? Hacer transformaciones a estas coordenadas UVs y ese resultado conectárselo a la entrada de la propia textura. Para ello vamos a utilizar un UV Transform. Este UV Transform nos va a pedir dos cosas: las coordenadas UVs en su input que ya tenemos y el resultado a las coordenadas UVs de la textura actual. Inicialmente él no lo va a actualizar y vais a ver que el resultado es exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque no ha sufrido ningún cambio en la textura. ¿Qué podemos hacer en UV Transform? En UV Transform, pues lógicamente podemos hacer cualquier tipo de variación en la textura, traslación, rotación, incluso la escala. La escala voy a darle un tamaño más pequeño. Esto nos va a permitir, veis, hacer que la textura tenga un tamaño un pelín mayor. Vamos a irnos a 0,25, 0,25 y vamos a jugar en función de lo que sería la distancia y la posición que tiene el objeto a cámara. Ya podríamos decir que hemos modificado la textura, la tenemos un poco más pequeñita en el propio modelo a ocupar un espacio más grande. Vale, podríamos decir que esta sería la configuración general que vamos a utilizar para el resto de texturas. Una vez hecho esto, vamos a duplicar este nodo y vamos a cargar la segunda textura, Rock 2. Para ello, paramos un momentito y buscamos en nuestra librería una segunda textura. En esta segunda textura vamos a cargar lo que sería el segundo mapa. Para ello, aquí teníamos el 5, aquí vamos a cargar el 4 y va a ser la segunda textura que vamos a implementar. Para ver el resultado, arrastráis y vais a ver qué maravilla, que nos va a permitir otra vez poder previsualizar el resultado solamente en la parte local de este nodo. Esto reconozco que es una auténtica maravilla el poder interactuar con ello. Bueno, aquí vemos el resultado. ¿Qué es lo que más me gusta? Que como hemos duplicado el nodo, recordar con la tecla Alt, es el método que tenemos para duplicar, ya tendríamos la posibilidad de poder contaminarnos y contribuir
con las propiedades de lo que está sufriendo este señor. En el caso de que no quisiéramos tener los mismos cambios de tamaño, podríamos desconectar, con la Y recordar que aparece una tijera y podríamos recortar y estaríamos viendo un tamaño de textura diferente al anterior. No es el caso, con lo cual le doy control Z y volvemos a tener su tamaño. Bueno, ¿cuál es la idea ahora? La idea ahora es el poder mezclar. Vamos a mezclar lo que serían las dos texturas. En una vamos a hacer una pequeña modificación y vamos a añadir pequeñas vetas en la madera para poder simular el desgaste y el paso lo que sería de la erosión que podría tener el terreno por los elementos atmosféricos. Para eso vamos a utilizar un nodo que nos va a hacer una composición muy básica, que es el señor Mix. El nodo Mix nos va a permitir tener dos entradas, la entrada 1 y la entrada 2. La entrada 1 corresponde a la roca 1 y la entrada 2 corresponderá a la entrada de la roca 2. Tenemos en su defecto un bias. Este bias podríamos decir, para los que trabajáis o habéis trabajado con algún programa de composición tipo Photoshop, este bias nos permitirá controlar cuándo haremos visible uno, cuándo haremos visible otro. Ahora mismo funciona por porcentaje. Si lo vemos, arrastramos y arrastramos. Ahora mismo veréis que si yo pongo el valor a 0, veremos la primera entrada, y si pongo el valor a 1, veré la segunda entrada. Vamos a darle mucho más juego, ¿vale?, a este bias, y vamos a crear una máscara un poco más compleja. Para trabajar una máscara un poco más compleja, vamos a utilizar un noise. Este noise va a permitir, en este caso una textura procedural, va a permitir, igual que lo utilizamos para poder crear la deformación en la roca, también lo vamos a utilizar, porque son nodos que también se comparten, para poder crear lo que sería la máscara que hará visible una parte u otra. Si entramos con el tabulador y nos vamos al apartado de patrones, veréis que en patrones y en el apartado de aquí tenemos patrones, ¿vale? Tendríamos diferentes tipos de patrones ya predefinidos, o si nos vamos a noise, fijaros que también tenemos diferentes tipos de noise que podrían afectar como máscara para determinar dónde se vería uno y dónde se vería otro. Vale, vamos a utilizar un turbulent noise, algo muy sencillo pero suficiente para lo que buscamos, y este turbulent noise vamos a decirle que su resultado actúe como máscara. Ya lo tenemos activo, pero primero me gustaría ver cómo funciona exclusivamente solo el turbulent noise. Para ver cómo funciona y configurar exclusivamente lo que sería el turbulent noise, hacemos exactamente lo mismo. Arrastramos el turbulent noise, y lo primero que me encuentro es la superficie en gris. Lo que son los patrones o texturas o nodos predefinidos basados en noise, obviamente se basan en la posición. Veis que no tiene ninguna entrada basadas en las UVs, sino se basa en la posición de los puntos que tiene la superficie en el espacio. Eso significa que para que se pueda proyectar correctamente y podamos ver una proyección acorde al tamaño y la posición que tiene la superficie actual, necesitamos darle esa posición de los puntos. Para eso vamos a utilizar un nodo que es el rest position. Este nodo de rest position básicamente lo que va a permitir es leer la posición actual. Aquí tenemos diferentes posiciones, basado en la posición local del objeto, basado posición en la cámara, basado posición global del objeto. En este caso vamos a utilizarlo sobre la posición local porque el objeto no va a cambiar de lugar, y le vamos a dar ese mismo dato a la posición actual. ¿Esto qué va a hacer? Veis que ya tiene una representación. Esto me está permitiendo conocer cuál es la posición actual que tiene la geometría en el espacio, su posición local, y que eso me sirva para poder ajustar correctamente esta textura o este nodo de noise en la propia superficie. Vale, dicho lo cual, vamos a jugar ahora con la frecuencia. Vamos a darle un tamaño más grande. Aquí podemos ver perfectamente representado el propio noise, y vamos a hacer unas pequeñas vetas. Estas pequeñas vetas nos van a permitir hacer, como decía antes, la erosión del paso del tiempo y la combinación de los dos. Si lo viésemos ahora mismo, vemos otra vez el mix y lo arrastramos, aquí estamos viendo la combinación de los dos, pero ahora haremos alguna modificación sobre ello. Dicho lo cual, voy a utilizar una frecuencia diferente en cada dirección, ¿vale? Para ello veis que voy a intentar hacer que sea más largo. Vamos a ponerle aquí en X una dirección más larga, en Z también una dirección más larga, así tendremos líneas, ¿veis?, completamente horizontales,
y aquí voy a bajar un pelín a 0,4 para hacerlas un poco más anchas. ¿El resultado cuál es? El desgaste, los diferentes niveles o capas que puede tener. Si queremos crear un mayor contraste o diferencia, que lógicamente sería lo suyo, vamos a utilizar un nodo que va a generar contraste o podría reajustar el rango de un valor y otro, y es Fit Range. Fit Range nos va a permitir tener una entrada, modificar su mínimo y máximo de entrada y dar un resultado en su salida nuevo. Esta salida la conectamos al bias y vamos a ver cuáles serían los cambios que haríamos a través de este Fit Range. Lo arrastramos también aquí. Así podemos ver el resultado en uno y el anterior. Con el fit, simplemente en el source image y mínimo y máximo, si reajustamos, vais a ver que vamos a comprimir los valores y podemos ver una mayor diferencia. Si bajamos un poco más, fijaros qué maravilla, si lo comparamos como venía originalmente para crear un mayor contraste entre ellos. ¿Esto qué significa? Esto significa que si yo ahora lo aplico en el propio modelo, vemos el resultado en el mix, ¿vale? Podré ver pequeñas líneas o pequeñas vetas de desgaste en la erosión de la pared. Para hacerlo un poco más visible ese desgaste, vamos a irnos a una de las texturas, por ejemplo a este rock, y vamos a hacer una pequeña postproducción. Para eso vamos a aplicar un color correct, ¿vale? Una pequeña corrección de color. Y esta corrección de color directamente la conectamos y vamos a hacer simplemente cambios de la gama. Vamos a ponerle un valor de 1,5 para que tenga un poco más de visibilidad y aquí podéis ver cómo se vería representado las líneas de escasez. Incluso el brillo, el value, vamos a subir un pelín a 1,2 y ahí se puede ver representado perfectamente las líneas de erosión de los diferentes niveles. Todo esto gracias al señor Noise, que nos ha permitido proyectarlo sobre la propia superficie en una dirección completamente horizontal. Si vemos el resultado en ambos, arrastramos el mix en el otro, aquí podemos ver las líneas de erosión en el propio modelo. Dicho lo cual, voy a conectar ya el resultado al base color. En este caso veis que el base color se anula y automáticamente guardamos, si vemos ahora el resultado arrastrando el material para ver su representación, ya tendríamos lo que sería la configuración basada en el propio color. Una vez que ya tengamos hecha la configuración de la base del color, vamos a trabajar su especular. Aquí podemos ver la representación de estas líneas. Veis que la superficie es bastante brillante. Si os parece, vamos a hacer un render solo de un área, en este caso de este área, y una vez hecha esa configuración así podremos ver el resto. Para eso pulsamos la tecla Shift, arrastramos, y con la tecla Shift hacemos una ventana y podremos renderizar solamente este área. ¿Qué es lo que vamos a cambiar? La propiedad que vamos a cambiar en el material es el apartado de roughness. El roughness nos va a permitir hacer que la reflexión de la superficie se expanda mucho más sobre la superficie. Para ello vamos a subir el valor y lo vamos a hacer más difuso. Yo creo que aproximadamente un valor de 0,7 de roughness. Cuanto más alto es, se va a propagar más el brillo en la superficie. Veis que ya no es tan brillante y se expandirá un poco más sobre ello. Si queréis verlo sobre el fotograma completo, pulsáis otra vez con la tecla Shift, pero Shift clic fuera de la ventana de render y volveréis a renderizar la totalidad de ello. Bajamos un pelín su reflexión a 0,7 y con esto ya tendríamos la configuración relativa a la reflexión. Dicho lo cual, tenemos la configuración de la parte del color, tenemos la configuración de la parte de la reflexión. Vamos a añadirle un poco más de detalle, sobre todo para darle esa apariencia más rugosa a la roca. Para ello, tenemos parte del material ya construido, que nos va a permitir, lógicamente, el trabajar con la configuración misma para otra serie de canales. En concreto, la opción que vamos a trabajar ahora son las normales. Las normales nos van a permitir, sin deformar la geometría, el dar una apariencia de detalle con respecto a la cámara. Dicho lo cual, vamos a utilizar un nodo que es Displays. El nodo Displays, no confundir con Display Alone Normal, es un nodo que nos va a permitir trabajar con la transformación de los puntos, es decir, la deformación de la geometría, o la deformación de las normales solamente. En este caso solo queremos deformar las normales. Vemos que tenemos salida tanto para la parte de la posición de los puntos como de las normales, ¿vale? Y su resultado directamente lo llevaríamos a la normal base. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a beneficiarnos de parte de la información que tenemos. Para ello vamos a coger
este señor. Vamos a utilizar también la parte del mix, ¿vale? De esta manera podremos combinar, aquí no lo traemos, podremos combinar este mix. Si es cierto que la diferencia es que con este señor vamos a trabajar solamente, vamos a duplicar este y este, ¿vale? Los duplicamos, ahí está, y esto va a ser rock 1, normal, y este va a ser rock 2, normal. Perfecto. Y lo vamos a meter mix normal. Perfecto. Dicho lo cual, al color 1, al color 2, y el resultado vendrá a las normales. Perdón, al valor, disculpadme, al valor. Esto lo desconectamos, el valor es el dato que va a necesitar para formar las normales. Veis que nos quedamos con el mismo noise, para así determinar dónde será visible uno, dónde será visible otro y cómo combinarlos. Y lo que vamos a hacer simplemente es ahora sustituir la textura por la nueva. Nos vamos al 1, cargamos la normal, y algo muy importante es el color space. Todo lo que son mapas de normales, mapas de blanco y negro, HDRI, lo suyo sería siempre el espacio de color en lineal para que no haya modificaciones en sus niveles. El rock 2, nos venimos al 4 y del 4 cargamos el suyo propio. Dicho lo cual, también sustituimos el espacio de color a lineal, ya tendríamos todo listo para las normales. Guardamos, damos a render y vamos a ver la representación del resultado. Si queréis comparar, podéis ver el resultado antes y después. En la parte inferior tenéis una pequeña cámara. Esta pequeña cámara, si pulsáis sobre ella, os va a permitir guardar los diferentes renders que vamos sacando, y luego os podréis desplazar entre cada una de estas grabaciones y así directamente ver el antes y el después de cada uno de ellos. Acabo de guardar la situación en la que estaba, le doy otra vez a render y esto me va a permitir así el poder comparar sin el mapa de normales y con el mapa de normales cómo quedaría. Esperamos a la actualización de la escena y esto no debería demorarse mucho más tiempo a la hora de trabajar con la configuración del render. Y así vemos esa falta de detalle que tenemos aquí en la escena, cómo nos estaría aportando el mapa de normales. ¿Vale? Si revisamos ahora, como hemos comentado antes, si nos centramos en esta parte, ¿vale? Si queréis ver incluso el resultado en esta zona, podríamos desactivar el botoncito de previo y automáticamente, ¿vale?, Houdini nos va a renderizar esa zona. Veis que empezamos a tener detalles, ¿vale?, en la rugosidad de la superficie que anteriormente nos teníamos, ¿vale?, y esos detalles nos lo está aportando precisamente el mapa de normales. Si queremos ver el antes y el después, veis que tenía ausencia de detalle y aquí tenemos el nuevo detalle que aporta el mapa de normales. Ni que decir tiene que podríamos configurar o modificar lo que sería el tamaño de este mapa de normales si en el caso de quisiéramos dar algún detalle mucho más amplio. Con lo cual ya tenemos la configuración relativa al detalle que va a tener la superficie. Si lo queremos ver en el resultado final, pinchamos con Shift clic fuera, recordar, y como no tenemos el previo activo, ya nos haría un render automático de lo que sería la configuración final que va a llevar. Algo muy particular que tiene es la posibilidad de, con el cursor, el poder colocarte en ciertas zonas y priorizar a que el render lo lleve a cabo en esa parte. Una vez que finaliza esa parte, se irá extendiendo a las zonas vecinas. Pues con esto podríamos decir que tenemos ya la configuración relativa al material, ¿vale?, los pequeños ajustes que hemos hecho junto a lo que sería el trabajo del mapa de normales nos ha permitido añadir esos detalles en la propia superficie. Solo nos quedaría, antes de llevarnos la imagen a composición, preparar todo lo que serían las opciones de render, que todo eso lo haremos en el siguiente capítulo, donde prepararemos la configuración del render y haremos pequeños detalles para lo que es nuestra composición.